Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos nuevamente en la clase de historia y estamos con el seguimiento de la historia local, hablando todavía de Cuernavaca y adentrándonos un poquito más, como les expliqué al inicio de estas sesiones, a la historia local, a sus especificaciones, en analogía con la historia nacional. Y bueno, nosotros en la clase pasada estuvimos reflexionando algunos temas muy específicos, alguna información muy elemental que, bueno, yo espero que a nosotros nos sirva para poder ir comprendiendo cada vez más la historia. Les quisiera recordar a todos ustedes que el trabajo que les estoy pidiendo es un mapa conceptual. En el mapa conceptual ustedes tienen que tomar ya en cuenta los elementos que hemos visto en las clases pasadas, la información, los conceptos, lo que tiene que ver con Cuernavaca, y ustedes se preguntarán, profe, ¿y desde cuándo abarca esta clase? Bueno, no esta clase, sino el cuadro conceptual que ustedes van a hacer. Bueno, ahorita están viendo ustedes la clase día martes. Todavía hoy abarca la clase. Es martes 12 de mayo. Va a abarcar las clases de YouTube para que si alguien no lo pudo ver o se atrasó, se pueda poner al corriente, pueda ver los videos o sacar información y tomar sus apuntes. Va a abarcar desde la clase del martes 5 de mayo, el jueves 7 de mayo, esta clase del 12 de mayo y todavía va a abarcar la clase que nos falta el jueves. ¿Para qué? Para que a más tardar el lunes 18 de mayo, lo de estas 4 clases que les acabo de decir, 3 con esta y la que falta del jueves, de esas 4 clases ustedes saquen sus conceptos principales de información que abarcan la Fundación e Historia de Cuernavaca. De esas 4 clases, todavía falta la del jueves, repito, ustedes van a tener hasta el lunes para poderme enviar al correo el mapa conceptual de qué. El mapa conceptual de esta historia breve que les estoy diciendo de Cuernavaca. Ustedes dirán, profe, pero ya van como 4 o 5 clases que estamos hablando de la historia de Cuernavaca. Y sí, imagínense si la historia mundial es tan enorme y todavía no la conocemos, la historia nacional un poco menos, pues la historia local, y más si es una ciudad tan emblemática como Cuernavaca, pues tiene mucha historia. Sin embargo, les voy presentando lo más elemental, ¿de acuerdo? Para que nosotros lo podamos ir tomando en cuenta, vaya. Ahora chéquense, yo les decía en la clase pasada, investiguense qué es la guerra de los 3 años, ¿de acuerdo? Y ustedes estuvieron participando y estuvo muy bien, lo estuvieron ustedes haciendo en la clase pasada. Y yo en la clase pasada también les estuve explicando un poco más esta parte. Les decía yo que el municipio de Cuernavaca ha sido muy importante por su situación geográfica, por su economía, que se dedicaron a la minería, y es más, a manera de retroalimentación, chequen ustedes esto. Voy a ir escribiendo aquí los conceptos más elementales de lo que hemos venido viendo en las clases, ¿de acuerdo? ¿Ello a qué nos va a ayudar? A que hagamos un concentrado de la información que ya tenemos, que ya vimos en las clases pasadas, para ponernos al corriente a la hora de hacer el mapa conceptual que yo les estoy pidiendo. Lo primero que les pido en el mapa conceptual, para el mapa conceptual, les pido yo lo siguiente. Obviamente que primero se ubiquen en Cuernavaca, ¿sí? En el nombre. Recuerden que significa Cuernavaca, habíamos dicho que significa Cuauhnáhuac, ¿de acuerdo?
Cuauhnáhuac. Bueno, ¿qué significa Cuauhnáhuac? Eso es lo que quiero que pongan ustedes en el mapa conceptual. Después yo les estuve explicando otras cosas, como quiénes fueron los que habitaron. ¿Ah? Vamos a llamarla así, cultura madre en el municipio o estado. Recuerden ustedes que hacíamos mención de los tlahuicas, ¿de acuerdo? Esto va a ser elemental que ustedes lo anoten ahí en su cuaderno. Muchachos, vayan tomando apuntes. Aunque todavía no se los estoy pidiendo, acuérdense que yo evalúo también calificando los apuntes. Va a llegar un momento cuando ya toque la evaluación dentro de una o 2 semanas más, que yo les voy a pedir que me envíen fotos de sus apuntes y con eso los voy a evaluar. Por favor, no se atrasen, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa yo les voy a pedir? Que de ley, claro que pueden llevar más cosas, lleve el mapa conceptual. Aparte de lo que yo les estoy poniendo, ¿puede llevar más? Sí, pero esto que les estoy poniendo de base tiene que llevar. Ojo, también tiene que llevar lo siguiente. De Cuernavaca, forma de gobierno. ¿De acuerdo? Recuerden que en forma de gobierno vamos a especificar lo siguiente. Los dos cacicazgos que había, ¿de acuerdo? Recuerden cuáles eran. Uno era el de Cuernavaca y el otro era el de Huastepec. Que no se les olvide esa información porque es elemental. Repito, esto es de las clases pasadas y quiero que vaya en el mapa conceptual. ¿Qué más vimos acerca de Cuernavaca en su historicidad? Ojo. Tierra. Vimos cuestiones geográficas, siembra, y también estuvimos viendo de Cuernavaca y del estado de Morelos algunas zonas culturales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablábamos de aquí de Cuernavaca, que está Teopanzolco, Teopanzolco, aquí está, ¿de acuerdo? De aquí hablábamos de Cuernavaca, que está Teopanzolco, por ejemplo, zonas y lugares culturales. Está Jardín Borda, o sea, que son históricos, vaya. Esos lugares quiero que también ustedes los añadan, por favor. ¿Qué otra cosa estuvimos viendo en las clases pasadas? Repito, esto es una retroalimentación para que los que se atrasaron o los que no anotaron, ojo, vayan tomando los elementos para el mapa conceptual. ¿Qué otra cosa fue lo que me interesa que vaya? ¿En qué año llegaron los españoles a Morelos? ¿De acuerdo? Recuerden que los españoles llegaron, sometieron a los tlahuicas, se apropiaron de los dos cacicazgos. Eso quiero que también ustedes lo tomen en cuenta porque también me es importante que vaya en el mapa conceptual. ¿Qué otra cosa aparte de esto? Ojo. Hablen sobre Hernán Cortés y sus residencias. Hablamos de que Hernán Cortés en un primer momento mandó construir el palacio que está aquí en Cuernavaca. Recuerden que yo les dije que al último ni siquiera lo habitó él. En el palacio nada más vivía su esposa. Yo les mencioné que Hernán Cortés se quiso ir a Tlaltenango, allá le gustó mucho, y a Tlacomulco. Allá tuvo una hacienda y mandó construir una iglesia. ¿Qué iglesia construyó Cortés? ¿De acuerdo? Eso también quiero que vaya en el mapa conceptual, muchachos. La iglesia que construyó Cortés. Bien. ¿Qué otro elemento quiero que vaya? Ojalá vayan anotando esto, por favor.
quiero que también vaya el siguiente elemento en el mapa conceptual de todo lo que ya hemos visto atrás. Ojo, las cuestiones ya propiamente geográficas. ¿Cuántos habitantes hay? ¿De acuerdo? ¿Qué tanta porción de tierra? Somos en comparación con la nación. ¿Qué otra cosa quiero que también nosotros tomemos en cuenta? Todas las cuestiones geográficas ya se las expliqué en las clases pasadas. Esto váyanlo anotando porque es como que el resumen de todo lo que hemos venido viendo. ¿De acuerdo? ¿Hay más cosas? Sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? ¿Cuándo nos convertimos en alcaldía? ¿Cuándo se fundó el estado? ¿Con la ciudad? ¿Qué otra cosa quiero que vaya aparte de cuándo nos hicimos alcaldía, cuándo se fundó la ciudad, también cuándo se fundó el estado, ciudad, la C y el estado, ¿de acuerdo? Fundación de la ciudad y el estado. ¿Qué otra cosa me es importante que también vaya aquí en nuestro mapa conceptual? ¿De acuerdo? Y aquí de hecho lo tengo en la pantalla, miren. El 13 de julio, bla, 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 del 61, con el propósito de facilitar operaciones. ¿Quién fue el primer gobernador? Y ahí está el nombre, Francisco Leiva. El estado ya consolidado y de la capital, que era Cuernavaca. ¿De acuerdo? Primer gobernador. Y ojo, ¿por qué fue ese el primer gobernador? Ya hoy ustedes me pueden explicar, profe, mire, él fue el primer gobernador porque eran distritos militares para atacar a los franceses y una vez que terminó esa guerra, pues los habitantes del estado de Morelos y de Cuernavaca dijeron queremos ser independientes. El presidente, ¿qué presidente? También anótenlo. El presidente fue el que aceptó que fuera un estado Morelos. Recuerden que fue Benito Juárez, ¿de acuerdo? Y se consolidó así el estado, se consolidó así la ciudad, y como el general Francisco Leiva era el que estaba a cargo de ese distrito militarmente, fue el que quedó como presidente, perdón, como gobernador. Esos elementos son los que a mí me interesan que queden, muchachos. Les doy un minuto antes de seguir con la diapositiva para que por favor ustedes anoten todo esto. Anótenlo, por favor. Estas dos columnitas, la de aquí y la de acá. ¿Hay más cosas? Sí, hay muchas más cosas. Vimos la cuestión de Zapata, vimos la cuestión de Morelos, que lo trajeron preso y se quedó aquí en Cuernavaca, en el Palacio de Cortés. Hemos visto muchos otros elementos, por ejemplo, que Cuautla pertenecía a Puebla y Cuernavaca pertenecía al Estado de México. Muchos elementos más. Ahorita quiero que anoten en su cuaderno estas dos columnitas, porque ahorita en la clase de Zoom me voy a dedicar a hacer una retroalimentación general. Entonces, quiero que todos participen porque aunque me agrada que siempre participen los mismos y se lleven los puntos, a mí lo que ahorita me interesa es que todos tengan algo para participar para que tengan puntos. Aquí hay muchos elementos. Anótenlo, por favor, tienen un minuto. Bien, continuamos. Perdón, a ver. Vuelvo a compartir la pantalla. Bien.
Vamos a hacer breves ahorita, ya quedó bien explicada la actividad. Me voy a ir un poco más rápido aquí. Es poca la información. Chequen, Maximiliano, recuerden que cuando Benito Juárez hizo los 3 distritos militares era para atacar a los franceses. Maximiliano, que era de Austria, estaba siendo aquí el que llevaba el poder, vaya, un extranjero que estaba en esta tierra, que estaba llevando el control apoyado por los franceses. Ojo, el Jardín Borda, a él le gustó tanto que lo convirtió en su residencia de verano. Recuerden que el Jardín Borda era de una persona muy famosa. No voy a ahondar en el Jardín Borda porque quiero que participen, que me lleven esa participación en Zoom. ¿Quién se apellidó Borda? ¿Por qué hizo el jardín? Bla, 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 bla. La historia. Bien. Maximiliano convirtió el Jardín Borda en su casa de verano y compró en un pueblo cercano llamado Acapatzingo, que ustedes seguramente conocen, un terreno donde mandó construir un chalet. Igualmente, investigan qué es un chalet y puntos décimas sobre la participación para quienes me digan qué es un chalet. Esta circunstancia hizo que mejorara el camino de México a Cuernavaca. Fíjense, solamente porque a Maximiliano se le antojó descansar por estos pueblitos que le gustaron, se mejoró el camino. Si no, quién sabe, quizá hubiera pasado muchísimo más para que esto estuviera bien. Ojo, el 17 de abril de 1869 se creó el estado de Morelos. Ojo, aquí está la fecha de cuándo se creó el estado que tiene que ir en el mapa. ¿De acuerdo? Siendo electo primer gobernador constitucional el general Francisco Leiva. ¿Y quién fue su contrincante? También peleó por el estado de Morelos, que quería ser su gobernador, Porfirio Díaz. Pero no ganó, ganó Francisco Leiva. ¿Por qué? Porque como él ya era el que estaba encargado de esta zona militar, de este distrito, la gente ya lo conocía, entonces no hubo mayor problema. Y este es otro dato importante para el mapa conceptual, el 16 de noviembre la legislatura declaró a Cuernavaca capital del estado. Si yo pregunto, ¿en qué año, en qué fecha se declaró a Cuernavaca capital del estado? El 16 de noviembre de 1869. Ahí fue cuando se hizo capital. Imaginen cuántos años ya tenemos siendo capital. Tenemos 151 años siendo capital del estado. 151 años. Y pudimos haber tenido como primer gobernador a Porfirio Díaz, pero en realidad quedó Francisco Leiva. Y qué bueno, porque Porfirio Díaz fue presidente de la nación muchísimos años. Me van a investigar también, si quieren décimas, cuántos años estuvo en el poder Porfirio Díaz. ¿Más de 20? ¿Más de 30 años? Quien me dé la respuesta tiene décimas sobre esto. Imagínense que él hubiera quedado como gobernador, igual hubiera sido gobernador eterno, pero se hizo presidente de la nación y Francisco Leiva quedó como gobernador. Para anotar las fechas de cuándo se hizo Cuernavaca capital, tienen, por favor, 15 segundos. Bien, continuamos porque ya vamos terminando. Vamos a terminar con esta diapositiva. ¿De acuerdo? Bien. Decirles lo siguiente, muchachos. La historia es muy padre, es muy bonita. Yo sé que hay muchos datos que ni ustedes ni yo sabíamos, como es el hecho que el general, por ejemplo, Francisco Leiva tuvo como contrincante a, a Porfirio Díaz. No lo sabíamos, es un dato muy interesante. Ahora nosotros lo sabemos y qué bueno. ¿Por qué? Porque ello nos da a nosotros más herramientas para poder ir reflexionando sobre el tema.
Cuídense mucho, nos vemos en unos minutos en Zoom. Investiguen lo que les dije y vamos a continuar con la historia de Morelos, de Cuernavaca. Ya casi la terminamos, está muy padre. Tengan buen día y que Dios les bendiga mucho. Que estén bien.